¿Qué más, muchachos? Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien y atendiendo de buena forma esta nueva virtualidad en las clases. Permite que podamos tener un acercamiento más directo con cada uno de ustedes. Y pues antes de comenzar el video quería decirles que la virtualidad de cada una de las clases depende tanto del docente como de ustedes. Nosotros como docentes estamos tratando de hacer el esfuerzo máximo para poder tratar de llevar el mayor conocimiento posible a cada uno de ustedes, y ustedes de buena forma deben corresponder a eso. Por eso estos videos explicativos, de tal manera de que les quede fácil entender cada una de las informaciones de los temas. Entonces, muchachos, la semana pasada vimos la primera parte del diligenciamiento del formato sobre sistemas de tratamiento, sistemas de suministro de agua para consumo humano. En este formato pues estamos realizando toda la evaluación de la planta de tratamiento en sí, prácticamente todo lo que tiene que ver con respecto al suministro, tanto la planta. Ahora vamos a comenzar a ver lo que es el laboratorio y vamos a incluir hasta lo que es redes de distribución. Entonces, muchachos, habíamos quedado con la información de seguridad y salud en el trabajo. Ya diligenciamos eso, seguimos con el punto de manejo de información y comunicaciones. Con respecto a este punto, pues tenemos los siguientes ítems. Tenemos el sistema de registro y archivo de la información. Dentro de ese ítem nos recomienda que se deben tener formularios y libros de bitácora para el registro escrito de los datos, acciones, tareas, fallas que se tuvieron y los cambios que se hicieron durante los turnos de trabajo para cada uno de los procesos. Es decir, que el operario debe contar con una bitácora específica. Si de pronto ocurrió un evento donde haya fallado una válvula, ya sea de lavado, ya sea de corte, inmediatamente tiene que hacer el reporte. ¿Por qué? Porque por lo general los operadores deben estar por nómina en cada una de las empresas, y al estar por nómina lo más probable es que estén cumpliendo de 8 horas por 24. Es decir, van a trabajar 8 horas y descansan 24. Entonces, por tal motivo, si ocurre un evento antes de la terminación del turno, ellos deben estar haciendo el registro continuo, porque precisamente cuando ocurren estos eventos, a veces no hacen el registro inmediato y preciso viene el cambio de turno y todavía se está esperando el personal que va a hacer el mantenimiento de la falla que hubo de pronto en la planta. Entonces esto es importante. Debemos, además de revisar, o sea, prácticamente si nos muestran la bitácora debemos hacer revisión de los eventos, porque continuamente en las plantas de tratamiento se vienen presentando todo este tipo de actividades. Reportes de autocontrol están disponibles para la supervisión a cargo de la autoridad sanitaria. Entonces dice, los análisis de control para garantizar la calidad del agua para consumo humano por medio de laboratorios autorizados por el Ministerio de Protección Social. Es decir, toda esa información de autocontrol que haga la entidad prestadora nos la debe mostrar en el momento. Es decir, en el ejercicio ustedes van a encontrar que digamos que el que hizo o el que transcribió la visita les tiene que manifestar si en el momento que él solicitó todos estos reportes de autocontrol, la entidad tenía todo en el momento, ¿sí? Porque ellos pueden decir maravillas y de pronto no pueda estar argumentado. Entonces se tiene que tener los soportes de cada reporte de autocontrol. Dice, se deben tener manuales de operación y mantenimiento. Entonces dice, existen los procedimientos escritos para la operación y mantenimiento de los diferentes procesos y equipos de la planta de tratamiento de agua para consumo humano. Entonces, muchachos, por lo general, las plantas convencionales en las plantas convencionales se tiene, por lo general, operadores de más de 10 años de experiencia. ¿Qué pasa con estas plantas? Por lo general no cuentan con manuales de operaciones y mantenimiento. Un manual de operación debe tener tanto la descripción del equipo como el estado actual del equipo. Es decir, si se le hizo mantenimiento debe tener el registro, si debe ser semestral, si debe ser anual, depende del tipo de equipo que se vaya a revisar.
Y además de eso, se debe tener el manual de operación. Es decir, si yo voy a hacer el lavado de los floculadores, yo debo conocer el proceso. ¿Qué es conocer el proceso? El libro me debe mencionar a mí, se debe cerrar tal válvula, se debe abrir la válvula del tanque de lavado número tal. Tiene que ser con especificación y en sitio deben tener la numeración o la nomenclatura de cada una de las estructuras que componen el sistema. ¿Sí? Entonces, revisamos el manual, se hace la revisión del manual y se solicita que hagan una actividad, por ejemplo, el lavado de un filtro, que puede ser lo más sencillo en una planta. Se solicita el lavado del filtro número 1, por ejemplo, y ustedes tienen que hacerle seguimiento si él actúa conforme a ese manual de operación, si en llegado existe, si en llegado caso existe. Listo. Eso con respecto a los manuales de operación. Lo mismo, se va a hacer la descripción de lo que se observó y ya saben cómo diligenciar las casillas, sí, parcialmente, no, y no aplica. Listo. Con respecto a todos estos temas, todo aplica en una planta de tratamiento. Listo, entonces, en el ejercicio van a encontrar una descripción si tienen o no tienen manuales de operación, si lo tienen soportado o no lo tienen. Con respecto a los manuales de funciones, ¿qué nos dice la resolución? Vamos a observar acá. Me dice, los trabajadores deben conocer la estructura administrativa de la entidad, sus respectivas funciones y la línea de mando a seguir para consultar la toma de decisiones. Entonces, muchachos, como los funcionarios o los operadores que están a cargo de estas plantas tienen tanta experiencia, por lo general no ven la necesidad de estar llamando al jefe directo. Ellos por lo general conocen y saben a quién deben dirigir o dónde deben hacer el reporte si en llegado caso se presenta un evento extraordinario, pero por lo general no conocen el sistema administrativo de la empresa. Este manual de funciones hace referencia a eso. Ellos deben conocer la estructura organizacional de la empresa. Si en el ejercicio me dice que ellos saben a quién tienen que hacer el reporte, pero no conocen la estructura ni tienen idea de qué es una línea de mando, debemos colocar que cumple parcialmente si conoce a quién se dirige. Si no lo conoce, se les coloca no aplica. No cumple plenamente. Listo. Ahora seguimos con supervisión y asesoría. Una de las cosas más importantes con todo el tema del manejo de información. A veces hacemos el registro, pero no hacemos la revisión de ese registro. Entonces, todas las acciones de operación y mantenimiento que se llevan a cabo se deben informar o registrar para que un supervisor las analice, las procese y asesore los cambios pertinentes si proceden. Entonces, por lo general, esa supervisión hace el uso de esa información si tiene que hacer un reporte al Sistema Único de Información o a la Superintendencia de Servicios Públicos. Si no, por lo general no llevan el registro. ¿Qué deben hacer ustedes? Como hay un funcionario encargado de la visita, ustedes le preguntan, ¿dónde tienen la información de hace un año? Y el funcionario les debe manifestar si la tienen en la planta o la tienen en la sede administrativa. Si la tienen en la planta, se supone que no le están haciendo la supervisión continua a esa información, sino que solamente la están utilizando para hacer los reportes anuales al SUR. Entonces, por tal motivo, ustedes van a colocar que cumplen parcialmente. ¿Por qué? Porque de pronto le puedan mostrar un informe de supervisión anual, que es el que hacen el reporte a la super, pero esta información se debe hacer continuamente y lo deben registrar. ¿Listo? Eso con respecto a eso, el ejercicio también le va a dar la descripción sobre ese tema. Y con respecto a los sistemas de comunicaciones, ¿qué pasa? Por lo general estas plantas no quedan en la ciudad, quedan aisladas o quedan distantes o dispersas, ¿cierto? Son áreas que quedan dispersas y distantes. Entonces, por lo general por obligación deben contar con un sistema de comunicación como tal, ya sea un teléfono, radio o entre otras. Casi siempre es un radio, porque digamos que ahorita en este momento se utilizan celulares, pero no es lo ideal para mantener una comunicación operativa. Sí, digamos que el celular no hace que se vea reflejado el control como tal. Digamos que un sistema radial
hace que las funciones sean más específicas y que las órdenes que se den sean más explícitas y más directas a un funcionario. Esos sistemas radiales, si son bastante actualizados, pueden realizar grabaciones, y además de eso nos pueden dar un seguimiento de la ubicación de la persona que lo tiene o que tiene el sistema. Entonces se debe hacer análisis de ese sistema. A veces los tienen y no funcionan. Entonces ustedes tienen que pedir o exigir una explicación, o que por favor hagan un reporte para que ustedes se den cuenta de que el aparato funciona como tal. Eso con respecto al manejo de información y comunicaciones. Muchachos, seguimos con el laboratorio para el control de procesos y calidad de agua para consumo humano distribuida. Entonces, ¿qué pasa en este ítem? La resolución plantea dos alternativas. Esas dos alternativas se le dan a la persona prestadora para que pueda realizar el control de los análisis físicos, químicos y microbiológicos. La primera, ¿cuál es? Que puede contar con un laboratorio externo regional que centraliza el control de procesos y calidad de agua para consumo humano distribuida de otras plantas de tratamiento para la misma persona prestadora. ¿Qué significa esto? Que esta planta o la empresa puede tener plantas en un municipio y en una ciudad ya más grande donde tenga su laboratorio. Entonces le ofrecen la alternativa de que esas muestras que tomen de autocontrol en ese municipio puedan ser enviadas a ese laboratorio de la sede principal, llamémoslo así, y puedan darle continuidad al proceso de autocontrol. Esa es una. O la otra es que esa persona prestadora tenga un contrato con un laboratorio externo autorizado para el control de análisis físico-químicos y microbiológicos. Debe averiguar y anexar la copia del contrato y del registro del control de calidad del agua. Recordemos que la resolución y el decreto que nos manifiesta, que nos permite revisar si ese laboratorio está o no está incluido, nos dice, es la resolución, la 1575 y el decreto 2115 del 2007. Ahí obligan a la persona prestadora que el laboratorio que utilice para el autocontrol tenga que estar registrada en el PICAP. El PICAP, yo les había manifestado anteriormente, es el programa, es un programa que emite el Instituto Nacional de Salud con el objetivo de hacerle monitoreos a todos estos laboratorios con respecto a la resolución de análisis de muestra. El instituto envía a cada laboratorio una muestra de agua con diferentes características con el objetivo de que el laboratorio haga ese análisis y envíe los resultados, y ellos hacen la comparación con los resultados óptimos que deberían dar. Con respecto a eso, ellos sacan una resolución donde dice cuáles laboratorios calificaron como aptos para poder hacer esos muestreos de autocontrol. Entonces, prácticamente, si ellos muestran que tienen un laboratorio externo, debemos revisar esa parte, que estén aprobados por el Instituto Nacional de Salud con respecto a esa toma de muestras. Esa es una de las opciones cuando es laboratorio externo. La otra opción o la otra alternativa que tienen es cuando la planta de tratamiento para consumo humano tiene un laboratorio propio. Entonces, cuando tiene laboratorio propio, que por lo general lo tienen, ¿sí? Entonces nosotros debemos hacer esta calificación que viene a continuación. Entonces, una de las calificaciones es: brinda las condiciones de localización, espacio y distribución que deben cumplirse en estas instalaciones. Entonces, ¿qué me dice la resolución como tal en el texto? Me dice: el laboratorio debe estar alejado de foco de contaminación, protegido del medio exterior y contar con iluminación y ventilación. Disponer de un área independiente para la recepción y almacenamiento de muestras. Depósito adecuado para reactivos, medios de cultivo y contar con un sitio independiente para el lavado, desinfección, esterilización de material y equipos. Entonces, prácticamente eso nos lo debe mostrar el funcionario como tal. Digamos que eso a simple vista. Nosotros debemos tener en cuenta, lógicamente, los focos de contaminación, pues mirar lo que es la asepsia,
la limpieza del laboratorio como tal, y la iluminación y ventilación, digamos que es lo más fácil. Por lo general, estos laboratorios deben contar con un aire acondicionado que garantice la temperatura en el sitio para que la muestra, para garantizar el análisis de la muestra como tal. Entonces, son aspectos que debemos tener en cuenta en esa visita. Cuando manifiesta que debe ser protegido del medio exterior, resulta y pasa que a veces, como estos laboratorios quedan dentro de la planta, a veces hay motores de alta capacidad que puedan afectar las muestras por vibraciones o por otro tipo de contaminación exterior que pueda generar. Entonces eso se debe tener en cuenta en esa calificación. Muchachos, el ejercicio va a manifestar todas las características para que ustedes puedan describir lo que se observó. Con otro ítem, equipos de seguridad propios de estas instalaciones. Dice, debe estar provisto de extractores de gases, duchas de seguridad y lavabos para el caso de accidentes, equipos de primeros auxilios, contar con suficiente abastecimiento de agua potable, igualmente contar con protocolo de higiene y seguridad industrial. Entonces, muchachos, por lo general no tienen extractores de gases ni duchas de seguridad y lavabos. Digamos que cuentan con las duchas normales. Siempre, por lo general, tienen equipo de primeros auxilios. Y cuando habla de suficiente abastecimiento de agua potable, significa que deben tener, a veces, la planta queda más alta de los tanques de distribución y digamos que a veces no tienen una motobomba para suministrar agua a la sede principal de la planta. A veces se comete ese error. Esta planta o la sede administrativa debe contar con agua potable y con un tanque de almacenamiento como cualquier edificación. Si nos vamos a la NTC 1500, toda edificación debe tener un tanque de almacenamiento que garantice tanto la calidad como el abastecimiento. Entonces nosotros como ingenieros debemos ser muy exigentes con respecto a eso. Ya saben cómo deben calificar entonces. Realizar todos los ensayos físico-químicos y microbiológicos de la red. Entonces ahí está la resolución 2115, que era la que les manifestaba anteriormente. Con respecto a esa resolución, digamos que de acuerdo con la población ellos deben hacer una cantidad diaria de análisis. Entonces, por lo general nosotros tenemos, antes de hacer esa visita, debemos estudiar qué tipo de planta es la que vamos a tratar y qué población suministra. Entonces digamos que nosotros ya la vamos a tener clara con qué cantidad diaria de análisis deben presentar. Esos deben estar soportados. Entonces, muchachos, dentro del ejercicio pues se va a dar las características como tal. Les estoy manifestando la información para que les quede clara en el momento de que si algún día les toca hacer una visita de estas. Efectúan periódicamente la caracterización de agua cruda y su tratabilidad. Entonces, como mínimo debe estar dotado de los equipos de caracterización del agua cruda, como lo son recipientes para recolección de muestras, termómetro, turbidímetro, clorímetro, medidor de pH, balanza analítica, equipo de prueba de jarra, frasco y vidriería apropiada. Entonces, muchachos, por lo general, digamos que lo más lógico es hacerle una caracterización al agua cruda y ahí sí hacerle una caracterización al agua tratada. Eso sería, digámoslo, nosotros analizándolo textualmente. Por lo general, ellos se confían del agua cruda que llega a la bocatoma. Entonces, digamos que a veces descuidan esa parte, entonces hay que ser muy exigentes en este punto, porque a veces toman todas las muestras y análisis de la calidad del agua en la red de distribución y no los toman a la salida de las plantas ni en el abastecimiento del agua cruda. Entonces, no se puede, o sea, es difícil de creer que hagan eso, pero a veces resulta de esa forma. Entonces hay que estar muy pendiente de ese punto. Hacen periódicamente el control de los procesos que se llevan a cabo: floculación, sedimentación, filtración, desinfección y ajuste final de pH. Entonces, muchachos, digamos que los que manejan las plantas de tratamiento deben conocer, depende de la entrada de agua cruda, cómo se debe comportar cada uno de los procesos. Ellos deben hacerle seguimiento antes y después de cada uno de los procesos. Es decir, más en relación al pH y a la turbidez, que son las que me definen a mí, cuánto debe ser la dosificación óptima de sulfato que yo debo aplicarle
al agua, hablando de una planta convencional, para poder llevar a cabo una efectiva potabilización del agua. Entonces, por lo general ellos lo hacen a la entrada y salida. Se debe llevar en cada uno de los procesos. Cuando habla de periodicidad en el control de los procesos, nosotros debemos revisar el soporte de esos procesos. Es decir, no es que me digan, no, sí, yo lo estoy haciendo. No, sino que, digamos, tiene que haber una periodicidad de cada 3 horas de estar revisando, o de cada 6 horas de estar revisando pH en cada uno de los procesos, porque a veces es complicado, las labores son tantas que no se puede hacer tan seguidamente, pero por lo menos que lo hagan 2 veces al día. Entonces, todo debe estar soportado para yo poderle dar la calificación. La otra, llevan reporte de control al día. Entonces, se tiene el libro o registro sistematizado de control de calidad del agua para consumo humano, el cual debe estar actualizado. Entonces, revisemos esta parte aquí. El cual debe estar actualizado con los datos del día anterior. Entonces, a veces llevan los reportes del día y los escriben en un cuaderno. No, esos reportes deben estar sistematizados, deben estar en un computador. Entonces, si ellos muestran los reportes y están en un borrador al día, pero llevan una semana de atraso en el sistema, no están llevando el reporte de control como debe ser. Es decir, ahí deben poner una mala calificación. Con respecto al sistema de gestión para el aseguramiento de la calidad del agua de los resultados físico-químicos y microbiológicos. Entonces, la normatividad me dice: la planta de tratamiento de agua para consumo humano debe tener políticas de calidad claramente definidas y por escrito, en manuales, catálogos, guías o instrucciones sobre los equipos, procesos y condiciones de almacenamiento. Entonces, muchachos, así como se deben tener manuales de operación y mantenimiento de las plantas, ¿cierto? Se debe tener una guía para toma de muestras, una guía para el análisis. ¿Por qué? Porque a veces eso garantiza de que si de pronto pasa X o Y motivo con el personal que me realiza a mí todo este control, todos estos diferentes procesos, eso garantiza que el que llegue, así sea un ingeniero químico nuevo, tenga un soporte para poder realizar lo que nosotros necesitamos. Es decir, cuando se realizan análisis físico-químicos y microbiológicos del agua, hay diferentes procesos, diferentes alternativas, diferentes métodos. Entonces, nosotros como empresa debemos garantizar cuáles son esos métodos. Entonces, nosotros como vamos a ir a hacerle la inspección a esas empresas, ¿cierto? Nosotros debemos revisar que esté escrito el método de cada uno de los análisis y cómo se debe realizar ese método. ¿Listo? Entonces, eso debe estar por escrito en una guía. ¿Listo? Eso con respecto a eso. Instalaciones, dice, instalaciones técnicas de aseo y asepsia. Entonces, digamos que eso pues, es prácticamente a que en el laboratorio no deben haber presencia de materiales o insumos diferentes a los propios del laboratorio. Es decir, si se encuentra otra cosa distinta en el laboratorio, eso se considera que falta de asepsia. O por lo menos la nevera es uso exclusivo de la toma de muestras, del refrigeramiento de muestras. Digamos, si ustedes encuentran algo que sea para consumir ahí, ya sea algo del laboratorista o digamos que eso no tiene vuelta de hoja, hay una mala calificación con respecto a ese tema. Bueno, muchachos, entonces entramos a los aspectos generales del sistema de distribución. Dentro de estos aspectos, donde ustedes saben que vamos a manejar ya lo que es la operación y mantenimiento de los componentes del sistema de distribución de agua para consumo humano, lo que tiene que ver con tuberías, tanques, estaciones de bombeo, hidrantes, purgas, ventosas, lo que habíamos ya manifestado prácticamente en clase. Dentro de esos aspectos generales está el estado operativo del sistema de distribución como tal, que corresponde al estado físico, herramientas y procedimientos para el correcto manejo operativo que se le da a la red como tal. Entonces, dentro de eso, ¿qué se debe tener en cuenta? Digamos que esa empresa debe tener definido lo que son los planos de red de distribución detallados. Por lo general,
como siempre se cuenta con personal de experiencia, a veces no se tienen los planos. Digamos que esos inspectores de experiencia o esas personas que están a cargo, no tanto del mantenimiento, sino de la supervisión de las redes de acueducto, digamos que ellos tienen ese conocimiento in situ o ese conocimiento debido a que ya llevan más de 15 años trabajando. Entonces, nosotros debemos exigirle que ellos deben tener el plano como tal. O sea, la herramienta básica es el plano. No es que una persona conozca. Ellos pueden decir, no es que tiene 20 años de experiencia. Si no tiene el plano, no está cumpliendo. Entonces dice, se cuenta con esta herramienta básica que facilita la operación y el mantenimiento del sistema de distribución, que permita establecer el recorrido del agua de acuerdo a la configuración de la red, orienta su funcionamiento hidráulico y facilita la identificación de problemas relacionados con la calidad del agua. Entonces, prácticamente lo dice todo. ¿Qué debe tener ese plano? Todas las estructuras del sistema de acueducto como tal, con respecto a la distribución. Válvulas de corte, válvulas reguladoras, debe tener purgas ventosas, ¿sí? Y se supone que prácticamente deben tener el estado. Como digamos que aquí no me habla del estado, yo debo exigir que tengan el plano como tal. Entonces, si muestran el plano, yo voy a dar una buena calificación. Si de pronto ese plano no está actualizado el año, digamos que parcialmente están cumpliendo, ¿sí? Entonces, más o menos esa parte la pueden manejar de esa manera. Red de distribución está sectorizada. Entonces, ¿por qué una red tiene que estar sectorizada? ¿Qué pasa? Cuando la red es cerrada, ¿cierto? Entonces, digamos que está enmallada, es decir, hay sectores que el agua potable le va a entrar por diferentes lados, ¿cierto? Entonces, cuando ocurre un daño, digamos que a veces hay zonas muy grandes y los usuarios afectados van a ser demasiados. Entonces, se hacen zonas hidráulicas o sectores hidráulicos, eso deben estar definidos en un plano, con el objetivo de que se minimice esa cantidad de usuarios afectados. Entonces me dice, si la red es cerrada y su tamaño se hace compleja en la operación, la sectorización permite definir zonas de servicio con niveles de presión óptimos, facilitar suspender el servicio para la reparación oportuna de daños y las labores de razonamiento cuando hay escasez de agua. Entonces, ellos deben mostrar planos con respecto a eso. Listo. Zonas donde existe riesgo de contaminación en la red, por lo menos digamos que con eso cumplen, porque el instituto casi siempre le hace seguimiento a los puntos de monitoreo que yo les manifestaba la vez anterior. Entonces dice, se trata de aquellos sectores del sistema de distribución con baja presión o presenta presión negativa en las horas de mayor consumo, también aquellos sectores donde ocurren permanentemente roturas, y donde hay diversas quejas por la comunidad con respecto a la calidad del agua. Estas zonas, por lo general, el personal operativo lo conoce. Digamos que lo complicado es que no lo llevan registrado, no tienen un plano de eso. Ese plano, digamos que es complejo que lo puedan tener, entonces debemos estar pendientes de eso. ¿Qué características nos da el que realizó la visita para que ustedes puedan realizar la mejor evaluación posible? Lo mismo, registro estadístico de las roturas de tubería y sus causas. Entonces, por lo general, las personas que realizan la labor de mantenimiento o los fontaneros como tal son contratistas, no son de nómina, sino son contratistas de la empresa. Es decir, la cancelación de ellos es por contrato de prestación de servicios o por labor ejecutada. Debido a esto, digamos que la mayoría de empresas cumplen, pues, porque para poder pagar yo debo llevar como un registro estadístico de qué labores están desempeñando ellos. Entonces digamos que por lo general ellos cuentan con unas órdenes de trabajo o unas órdenes de servicio que orientan prácticamente a poder llevar ese registro estadístico de dónde fueron las roturas, dónde fueron esos sectores donde se produjeron esos daños y cuáles fueron las causas, ¿sí? Desgaste de tubería, digamos que vida útil de tubería, ya prácticamente cuando existen daños es por eso, o si hay alguna sobrepresión, digamos que se debe considerar y se debe hacer el registro estadístico. Válvulas, purgas e hidrantes para drenar el agua de las tuberías operables. Entonces, por lo general, se debe tener un informe, ¿sí? Ellos deben demostrar y tener un informe. Dice, además de estar identificados en los planos, que era lo que decía arriba, estos constituyen
Estos constituyentes de la red permiten la operación apropiada del sistema como limpieza, aquí reviso que me dé el texto completo, como limpieza y desinfección. Entonces, ellos deben mostrar ese registro como tal. O ese registro debe tener en cuenta que deben estar en operación como tal. Luego viene equipos y accesorios mínimos para el control de operación de la red. Entonces, con respecto a ese me dice que la ubicación apropiada de válvulas reductoras de presión, de control de nivel, de alivio y ventosas o estructuras disipadores de energía que eviten sobrepresiones o presiones negativas que pueden inducir a daños en la tubería con el siguiente riesgo de contaminación. Entonces, muchachos, lo mismo. Si cuentan con esos equipos, digamos que lo tienen que manifestar y deben tener un inventario, ¿sí? Entonces, prácticamente exigiríamos el inventario y podríamos podríamos evaluar ese punto como tal. Red de distribución está instrumentada, dice, para conocer el comportamiento del agua en la red de distribución se tienen instrumentos como manómetros fijos o portátiles para toma de presión, caudalímetros. Es decir, si la visita por el personal de apoyo me está diciendo ahí en el documento que el manómetro, que tiene manómetros fijos o portátiles que tienen equipos para tomar presión, caudalímetros, digamos que están cumpliendo en ese momento. Listo. Recuerden que siempre que vamos a tener un equipo debemos revisar cuál es la periodicidad de ese mantenimiento como tal. Entonces, muchachos, dentro de los aspectos de la red de distribución, entonces además del estado operativo viene lo que es el mantenimiento de la red como tal. Entonces ya prácticamente eso viene más enfocado al personal como tal, a los equipos de mantenimiento que se tienen, equipos de detección de fugas. Entonces, lo mismo, recuerdan cuando hicimos la primera identificación de los operarios con respecto a las competencias laborales. Entonces, el personal encargado de la operación y mantenimiento de la red de distribución, es decir, los inspectores de operación y mantenimiento, fontaneros, todos ellos deben estar capacitados en normas de competencias laborales. Entonces, por lo general, evalúan los funcionarios como tal. Entonces, digamos que los inspectores son los que son los funcionarios como tal de la empresa. Entonces, vamos a evaluarlos a ellos, no a los contratistas externos que ellos tengan. Entonces, debemos revisar cuántos y depende de cómo estén, pues si cumplen a cabalidad o parcialmente. Equipos y materiales apropiados para labores de mantenimiento. Entonces, dentro del inventario deben decir que existen herramientas manuales y especializadas como motobombas, maquinaria de asistencia, todo lo que tiene que ver con reparación. Eso debe estar dentro de un inventario. Me lo tiene que manifestar también el informe como tal. Muchachos, el punto 3. El punto 3 me manifiesta y me dice equipos para detección de fugas no visibles. Entonces, existen geófonos o acófonos manuales o electrónicos. Entonces, muchachos, por lo menos con respecto a eso, digamos que por lo general todas las fugas que existen en la red no son visibles, es decir, no van a ir a la vía y vamos a poder observar que hay o que se está presentando un daño. A veces los daños de agua potable se van a las redes de alcantarillado porque el agua va a buscar la manera más fácil de poder conducirse y van a ir a estas redes, ¿sí? Entonces, para eso existen equipos de detección de fugas. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para poder hacer una utilización para que ustedes lo conozcan? Primero, se tiene que ir a las zonas bajas del sistema de alcantarillado y en horas de la noche donde el consumo es bastante bajo o digamos no hay consumo, digamos que el caudal que debe ir por esas redes de alcantarillado debe ser mínimo. Entonces, si en algún momento de la noche el caudal aumenta, digamos que lo más probable es que pueda existir un daño. Entonces se recorre esa red en contraflujo o en dirección contraria al flujo con el objetivo de ir hasta el punto o tratar de sectorizar el tramo donde probablemente pueda haber un daño de agua potable. Al identificar ya el tramo como tal, entonces digamos que existen varios equipos. Uno de esos es el geófono. Es un equipo especializado
para la detección de fugas por medio de ondas de ultrasonido. Entonces, prácticamente digamos que hay operarios especializados en eso. Entonces, no que tengan competencias laborales, no hay competencias laborales para la utilización de ese equipo en este momento. Entonces, digamos que prácticamente ellos contando con el equipo, digamos que están cumpliendo con eso. Listo. Con respecto a las fugas y daños, si son atendidos, digamos que deben tener un protocolo. Entonces, nos debe manifestar el documento que si tienen o no tienen un protocolo para la identificación y clasificación de los daños. Con respecto a los procedimientos para reparación de daños de tuberías y accesorios que eviten la contaminación hacia el interior de estos, entonces la normatividad dice: evitan en lo posible la intromisión de agua contaminada a la red. Los procedimientos de reparación se llevan a cabo tomando todas las medidas de seguridad y el aislamiento del sitio de trabajo para evitar accidentes o trabajadores a personas. Entonces, muchachos, prácticamente es revisar si existen esos procedimientos deben estar por escritos. Listo, entonces si me dicen que tienen un protocolo, que si me dicen que tienen, entonces digamos que están cumpliendo tanto con el protocolo como con los procedimientos. Listo, eso con respecto a la calificación. Ahorita vamos a ir al 2.3, control de la calidad del agua distribuida. Creo que ya con ese punto terminamos lo que es la calificación de las buenas prácticas sanitarias. Entonces, con respecto al control de calidad del agua, me hace referencia a los tanques y otras estructuras del sistema de distribución, donde debemos garantizar que estén limpias, ¿cierto? Entonces, cuando habla de otras estructuras del sistema de distribución, puede ser estaciones de bombeo. Entonces, yo debo conocer si se les hace el mantenimiento, ya sea semestralmente, cada 4 meses. Acuérdense que el mantenimiento mínimo debe ser semestral para esos tanques de almacenamiento. Además de eso, debo revisar lo que es el cerramiento, si cuenta con puertas de acceso controladas, todo eso con respecto a lo que son ese tipo de estructuras. Entonces debemos revisar cómo está la estructura, si está en buen estado, si no hay contaminantes externos, cuál es la periodicidad de la desinfección como tal, si cuentan con cerramientos con puertas de acceso controladas, todo con respecto a ese tema. Dispositivo para tomas de muestra de agua en la red. Entonces hace referencia a la resolución número 0811 del 2008, que prácticamente es por la cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras concertadamente definen en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo, que era lo que yo les estaba explicando, que entre el Instituto Departamental de Salud y las empresas de servicios públicos definen unos puntos. Entonces prácticamente en ese punto están mencionando los criterios que se tuvieron en cuenta, el estado de esos puntos. Entonces, para no estar de pronto haciendo referencia a otras actas de inspección, digamos que vamos a revisar solamente que tengan los dispositivos, y que si nos pueden mostrar el acta de inspección, la última que le realizaron a esos dispositivos, digamos que con eso podamos hacer la calificación como tal. Entonces, eso desde ese punto de vista, muchachos. Con respecto a las quejas sobre la mala calidad del agua, si se atienden o no, lo más importante es tener en cuenta, por lo general, las empresas van y hacen el seguimiento con el ingeniero químico, la ingeniera química o la jefe de plantas, para poder demostrarle al usuario si el problema es interno de la vivienda o si viene desde la red externa debido a que se presentó un daño y de pronto llegó con turbidez en un periodo corto de suministro. Entonces esas quejas se deben tomar y se deben registrar como soporte para la elaboración de los mapas de riego. ¿Por qué? Porque esa es la información que sustenta cuando los institutos van a hacer los mapas de riego, de pronto considerar si en esa zona se presentan muchos esos casos, de pronto revisar qué medida o qué alternativa se puede tomar con una empresa prestadora, de tal forma de que se mitigue eso, ya sea el cambio de una red de distribución
o cualquier tipo de estructura. Toma, preservación y transporte de las muestras se hace de acuerdo al manual de instrucciones del Instituto Nacional de Salud. Entonces, la empresa debe tener una guía para el muestreo de agua potable. Esa guía la debe demostrar. Entonces, si la tienen, ya saben qué calificar. Si no la tienen, ya saben qué calificar. Si de pronto cumple parcialmente, muestran la guía y de pronto no está con respecto a la norma ICONTEC, digamos que nosotros no vamos a ir tan específicos porque nos tocaría ir y revisar tal cual el manual de instrucciones. Entonces digamos que en las características solamente va a decir si sí lo tienen o no lo tienen. Los equipos portátiles para la toma de cloro residual y pH, digamos que son los equipos mínimos que se deben tener para ir a esos puntos de muestreo para poder tomar ese análisis in situ como tal. Análisis in situ es en el mismo sitio hacer un análisis, digamos, preventivo de la muestra, ¿sí? Es prácticamente yo saber cuál es el cloro residual en la red y con eso prácticamente sé si debo hacer alguna suspensión porque no tiene cloro residual el agua o algo así. Entonces digamos que si tienen esos equipos, pues ya saben qué calificar. Entonces, muchachos, la calificación para las personas prestadoras por buenas prácticas sanitarias es la suma de los valores de las columnas P y no. Y se debe anotar aquí. Entonces dice, se suman los valores anotados bajo las columnas denominadas P y no. Y el resultado se anota en la casilla de calificación al final del cuadro. Ahí donde lo tenemos. Listo. Dice, si todas se cumplen, el resultado debe ser 0. Ello significa que no existe ningún riesgo identificado. En caso contrario de no cumplir la totalidad de las 50 buenas prácticas, el resultado es 100, es decir, el máximo riesgo. Entonces, con respecto al documento que nosotros estamos calificando, digamos que no nos va a dar ni 100 ni nos va a dar 0. Entonces debemos ahí anotar el puntaje que ustedes calificaron como tal. Yo todavía no he hecho la calificación del ejercicio. Prácticamente lo que voy a evaluar es la interpretación de cada uno de los datos que ustedes conceptúen. Lo bueno es siempre dejar la evidencia y siempre colocar qué va a describir de lo que observó. Por ejemplo, aquí en las observaciones se debe escribir cualquier información adicional o situación que requiera de una ampliación que ustedes de pronto no pudieron colocar en lo que observaron. Entonces, en esas observaciones de pronto van a puntualizar más o se van a ampliar más sobre alguna información bastante importante con respecto a esas buenas prácticas sanitarias. Y para culminar el ejercicio, pues, digamos, se debe colocar el nombre y el cargo, se debe firmar y la fecha. Entonces, nombre y cargo del funcionario, entonces ustedes van a anotarlo aquí. Aquí van a colocar el nombre de la persona o el representante legal, digamos que el funcionario que está acompañando la visita es el representante legal que está adscrito ahí en el documento, y digamos pues que no van a colocar firma, solamente lo van a colocar y van a colocar cuál es el cargo de él. Eso con respecto a ese punto, muchachos. Entonces, prácticamente el video explicativo lo que quería dar era la segunda parte del formulario de visita de inspección sanitaria, el primero, que era los sistemas de suministro de agua para consumo humano. Entonces, muchachos, espero que les sirva la información y la documentación se entregaría el viernes después de Semana Santa. Espero que estén bien, que tengan un buen fin de semana y una buena Semana Santa.